Dune 1 y Dune 2 para mí funciona como una sola película, ya porque bueno, viene en un solo libro. Y es impresionante cómo Villeneuve logra pulir ciertos problemas que tenía la primera película él como creador, que se notaba que no estaba tan acostumbrado a adaptar historias, lo soluciona esos problemas en la segunda. Uno de los varios problemas que tenía la primera película, que es muy buena, era el tema del ritmo, que en varios momentos bastante lenta, que no lo culparía tanto el tema de Villeneuve, sino más bien la historia en sí, porque hay que recordar que Dune parte de la idea de tomar la típica estructura del viaje del héroe y retorcerla para hacer el viaje de un tirano, ¿no? O alguien que termina utilizando a los demás para conseguir sus propios intereses. Perdón por el spoiler, pero bueno. Y como va por el viaje del héroe, la primera parte es la típica historia y como ya la conocemos, que vaya tan lenta hace que la película en varios momentos se sienta aburrida. A mí no me aburre en ningún momento, pero es una película que puedo entender por qué a alguien se le hace lenta. Porque esa primera parte, además de la novela, es muy densa respecto a temas políticos, temas de la estructura de las sociedades, las estructuras políticas. Entonces, claro, si esa primera parte es muy densa en eso, Villeneuve tuvo que cortar muchas cosas. Y entonces la primera parte, el mayor problema que tenía es que te da una sensación como de si hay elementos interesantes, pero le faltan profundidad. Y además de que le falta profundidad, en varios momentos se siente lenta. Tenía que plantar muchas cosas del mundo en el que están. Cuestiones estructurales, cuestiones políticas, cuestiones de cómo funcionan las jerarquías. Pero hay cierta profundidad que no se puede tocar porque es un medio audiovisual. No tenemos la misma capacidad que en un libro para desplayarnos y hablar de 4 o 5 páginas de política intergaláctica. La verdad yo siempre admiré eso, Villeneuve, que en el primer libro logra plasmar lo suficiente de política y lo suficiente del mundo en sí en el que está para que no sea aburrido y no sea denso. Y sí logra un balance que está muy bien, pero no es el balance perfecto, porque aún así se siente que falta cierta profundidad. De hecho, me tocó ver varias críticas de gente que ama la novela diciendo que es que faltaron cuestiones de la cofradía, faltaron cuestiones de tal y tal y tal, y ciertas cuestiones políticas y ciertas luchas ideológicas y ciertas cuestiones de filosofía. Es cierto, faltaron, pero es que eso viene en un libro, y en un libro sí puedes darte ese lujo de plasmar toda esa información. En una película no, si de por sí la película ya es densa y es una película lenta, porque además Villeneuve tiene un problema que esta película es una megaproducción que se la tiene que vender al público mundial, pero sobre todo al americano. Y el público americano, de nuevo, va a esa filosofía de consumo, esa filosofía de vamos en chinga. La neta me sorprende que Villeneuve logra ese balance de hacer algo profundo o con cierta profundidad de conceptos o cierta profundidad de ideas, pero tampoco puede entrar tanto detalle. Entonces ese era mi mayor problema con esa primera película, ¿no? El ritmo y que aunque tenía profundidad le faltaba. La segunda película soluciona el tema del ritmo y como la segunda película va más a cuestiones de acción, a cuestiones de cosas que sí se pueden adaptar, cosas que sí se pueden ver. Quizás el mayor problema que tiene la última, y por lo que yo no diría que es una película perfecta, es que, de nuevo, es una historia que viene de un medio impreso, viene de una novela. Por consiguiente, en varios momentos te da la sensación de que sí entiendo lo que está pasando. Villeneuve lo adaptó lo suficiente para que se entendiera, pero faltan ciertas matices que ayudan muchas veces a los actores con sus interpretaciones, pero que tú sientes que faltan ahí. Por ejemplo, el tema de el personaje de Zendaya, que de repente estás viendo toda la historia de su personaje y el cambio de repente entre quiero el personaje de Paul a sé que eres un maldito manipulador que controla a mi gente, es de una fracción de segundo que tú cuando lo analizas lo entiendes y la película, gracias a la interpretación de Zendaya, te lo transmite. Entiendo que quizás a alguien no le quede tan claro esa conversión o ese cambio y lo deje como, es simplemente se enojó o se puso celosa. Es como de, no, no es simplemente que se puso celosa porque dijo Paul que se iba a casar con la güerita por los terrenos. Se dio cuenta que Paul es un manipulador que se dejó consumir por su propia venganza y que en vez de tratar de ser mejor, terminó manipulando a los Fremen, terminó manipulándola a ella y terminó manipulando al supuesto mentor de él, que es el que le decía que es el Mesías, ¿no? O sea, terminó manipulando a todos. Que es algo que Poole en varios momentos le decía que no quería hacer eso. Se entiende cuando lo analizas, se entiende, pero no queda tan claro cuando lo estás viendo durante la película, porque de nuevo es un medio audiovisual, solamente puede jugar con lo que estás viendo y ciertos pensamientos, ciertos matices se pueden perder, o sea, ese es el único problema que tiene la película, que ciertos matices están, pero tienes que analizarlas, tienes que unir puntos. Y no queda tan claro mientras la ves. Que muchos miran que ese no es realmente un problema. Que de nuevo, es de hecho bastante bueno porque significa que es una película que tiene profundidad. Y digo sí, pero hay que recordar que también es una mega producción que se supone que va para el consumo general. O sea, que también de nuevo estaba muy difícil porque son elementos que son muy difíciles de plasmar, pero quizás unas cuantas escenitas donde sí tendría que ser medio, que muchos dirán, es que no se debe hacer expositivo porque va en contra del lenguaje del cine. Yo lo sé,
pero quizás algunos diálogos que fueran un poquito más expositivos para que quedaran más claras esas ideas, más claras ciertas cuestiones que sí se entienden mientras las analizas, pero que le quedara más claro al público general, porque no me sorprende que por eso hay un montón de gente que piensa que Paul sí era el Mesías y que Paul era el bueno y no sé qué, es como de no, señores, Paul no es el bueno, es el malo. Y de nuevo, no siento que sea una culpa de Villanueva porque eso ya desde el libro era medio ambiguo. Pero además, si en el libro que tienes la capacidad de entender los pensamientos de los personajes gracias al narrador, imagínate una película audiovisual, pues claro que la gente pensó que sí era el bueno, o que sí era el Mesías, o que sí era esta figura buena. Cuando no es así, Paul es un maldito manipulador. Hay que entender que Dune no se trata de buenos contra malos, no se trata de libertad contra opresores, se trata simplemente de grupos de manipuladores que buscan el poder y no les importa dañar a los demás, y Paul se da cuenta de eso y en vez de hacer un cambio, en vez de tratar de mantenerse quizás con los Fremen y el seguir su vida, entra a este juego de poder por venganza y termina convirtiéndose en alguien igual o peor que a aquellos a los que está quitando. Cuando ve al que termina siendo su primo, en el momento en el que se están viendo, no solamente es estoy viendo a mi enemigo, estoy viendo lo que me puedo convertir y en lo que seguramente me voy a convertir, porque esta guerra santa lo único que está haciendo es que Paul se convierta en un maldito tirano. Por eso quizás también puedo entender que la gente se queje, porque si me recuerdo la novela termina con que Shani, si me recuerdo se llama el personaje de esta, de Zendaya, y Paul sí se quedan juntos, porque te habla mucho de esa manipulación, ¿no? Mientras que en la película se va. Porque de nuevo recarga esta idea de que es la única que entendió que Paul se traicionó a sí mismo. Quizás por buenas intenciones en un principio, pero se traicionó y cambió. Y en ese cambio lo único que hizo fue manipular. Lo único que hizo fue cambiar a las cabecillas y él se puso como la cabeza. Los Fremen no es que sean libres, es que simplemente cambiaron de amo. Su amo ya no son los Harkonnen, no, ya no son el Imperio, ya no son los Atreides, es Paul. Y es todavía peor. Y de hecho, si me recuerdo sí, en la novela es donde se dice de que cuando juntas la política y la religión, es cuando tienes el poder supremo. Y es la verdad, porque Paul no solo tiene el poder coercitivo, el poder fáctico, sino que también tiene un poder espiritual, moral y de mesiánico, en el cual estas personas de verdad lo admiran, lo aman y morirían por él. Tiene dominado el poder político, el poder de la violencia, que sería el ejército, tiene el poder religioso, tiene todas las piezas para poderlos controlar a todos. Y de verdad me encantó mucho la película. Incluso yo diría que es excelente. Pero como yo sé que es una adaptación, hay ciertas cosas que quedan mochas. O hay ciertas cosas que no se pueden profundizar más. Es como ese alumno que dices, es que es muy chingón, pero le falta tantito para ser como de 10. Eso es lo que me pasa con esta película. Es como, es excelente. Es de verdad una gran obra desde el lado de acción, dirección, el tema de fotografía, el uso de colores, los efectos digitales, todo está increíble. Incluso la profundidad misma de la obra, pero siento que le falta tantito por eso mismo. Es como de, siento que está mucho, pero porque el medio mismo no le permite explorar más esos elementos, esos conceptos, esas ideas que sí se podría en un medio impreso.